Comienzo presentando Pecado y conversión, una mirada teológica a cargo del profesor Eduardo Toraño López, sacerdote madrileño de nuestro presbiterio, licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia Comillas y doctorado en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma, con la tesis La Teología de la Gracia en Ambrosio de Milán, dirigida por el profesor y después cardenal Ladaria. Es director del Instituto de Ciencias Religiosas de nuestra universidad y profesor adjunto a cátedra de Antropología Teológica en nuestra facultad. También asesor espiritual nacional de la Renovación Carismática Católica de España. Es autor de numerosos volúmenes y artículos. Cito simplemente su Manual de Antropología Teológica, que ha sido recientemente vuelto a editar, y la tesis La Teología de la Gracia en Ambrosio de Milán. Muchas gracias. Muchas gracias. Pecado y conversión. Una mirada teológica. Primero, pecado. La teología contemporánea sobre el pecado podemos decir que equilibra mejor que en épocas anteriores los distintos aspectos que concurren en esta doctrina, aspectos dogmáticos, morales, antropológicos, de tal manera que se profundiza más en lo que supone existencialmente. Gracias a un mayor fundamento en la escritura y en la tradición, se supera la tendencia, propia del contexto de la tradición manuelista de mediados del siglo XX, de reducirlo a un mero incumplimiento de la ley moral, con un cierto acento legalista. Esta es la perspectiva desde la que vamos a tratar el tema, que también es la perspectiva conciliar del Vaticano II. El número 10 de la Gaudium et Spes habla, al tratar el pecado, al citar el pecado, del desequilibrio del corazón, que luego afecta a toda la realidad. Dice así: los desequilibrios que fatigan el mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre. A fuerza de criatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones. Se siente, sin embargo, ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. Atraído por muchas solicitaciones, tiene que elegir y que renunciar. Más aún, como enfermo y pecador, no raramente hace lo que no quiere y deja de hacer lo que querría llevar a cabo. Por eso siente en sí mismo la división que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad. Este texto dice varios términos que vamos a ir desarrollando: el deseo ilimitado, la llamada a una vida superior, las múltiples limitaciones, elegir y renunciar, la división que hace que el hombre esté dividido y también que esto perturbe la situación y que haya discordias también en la sociedad. Primera cuestión: ¿cómo fue posible el primer pecado? La posibilidad del pecado, ¿a qué se debe? Si nuestro pecado es un interrogante, el de Adán todavía mucho más. La situación del hombre desde sus orígenes es de anhelo y de limitación. Hay un deseo de infinitud en el corazón humano, pero al mismo tiempo se topa con la propia debilidad. Esta es la paradoja de la desproporción que también desarrolló Blaise Pascal entre grandeza y miseria del hombre. Y así es la situación de Adán en el paraíso. Y es la situación nuestra, que aún es más grave después del pecado de Adán. ¿Cuál es la situación de Adán antes del pecado? Adán fue hecho por Dios muy bueno, pero no perfecto. Estaba llamado a cultivar y a cuidar la tierra de la que había sido formado para crecer en la virtud, como dicen algunos padres. Por tanto, tiene que trabajar. El trabajo corresponde al designio divino para incrementar la santidad iniciada con vistas a la perfección. Por tanto, es un estado de santidad iniciada, pero no consumada. Por eso el corazón humano anhela esa plenitud de ser como Dios. Pues como dice Gaudium et Spes 22, la vocación del hombre es una, la vocación divina.
Esta llamada a la divinización se convierte en el anhelo de Adán y en mi anhelo, en nuestro anhelo. Todo hombre desea llegar a la plenitud, pero se topa al mismo tiempo con su propia finitud. ¿Cuál es el problema de Adán? Que no se termina conformando con su estado en vía, con el hacia, sino que lo quiere todo ya. De ahí que la paciencia sea un fruto del Espíritu, como dice Gálatas, el quererlo todo ya. Y ahí es donde entra la figura de la serpiente primordial, que en el Apocalipsis viene identificada con Satanás. Satanás que conoce bien la debilidad humana y sabe que puede tener éxito si le engaña. Si bien el hombre del paraíso cuenta con los dones de su naturaleza, creada a imagen de Dios, tiene dones preternaturales que elevan su naturaleza a una dignidad superior y cuenta con el don sobrenatural de la vida divina ya iniciada, sin embargo, estos dones no están consumados. Por tanto, el hombre es limitado. Y esta limitación es por donde puede entrar la acción del Satanás. Conociendo el demonio al hombre, lo ataca por el punto débil, como señala San Ignacio en una de las reglas de discernimiento de espíritus. Adán está llamado y desea la vida divina en plenitud, pero tiene que pasar un proceso. La tentación, ¿en qué consiste? En ahorrarse el proceso. Seréis como Dios, promete la serpiente, pero sin esperas. Como dirá San Máximo el Confesor, como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Por tanto, la serpiente usa un engaño que contiene una verdad. La verdad es que el hombre será como Dios, pero la mentira está en que lo puede ser desobedeciendo a Dios y apartándose de él. La divinización ya había comenzado en el estado paradisiaco, pero necesitaba un proceso, un progreso de aceptación y colaboración de la voluntad libre, lo que San Ambrosio dirá un progreso en la virtud. La tentación viene por la atracción de un bien. El árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos. El engaño está en que al comer del árbol, el bien prometido por el tentador no se alcanza, obteniendo al contrario un mal. Se les abrieron los ojos y descubrieron que estaban desnudos. El pecado original viene inducido por una causa exterior, la tentación demoníaca, pero viene también condicionado por la situación de debilidad y limitación propia del hombre. Esta debilidad de Adán procede de su finitud y perfectibilidad, y es la condición de posibilidad tanto de que pueda caer como de ser tentado. A esto se suma en el hombre poslapsario las consecuencias del pecado original, la pérdida de los dones preternaturales, la integridad, la inmortalidad, la impasibilidad, la sabiduría, que da lugar a una naturaleza herida, concupiscente, mortal y pasible. Por lo que el combate espiritual en la lucha contra el pecado, para este combate que conoce bien las argucias del demonio, como también las propias heridas. ¿Cómo podríamos definir el pecado? Hemos visto que hay un anhelo, el hombre tiene un anhelo de más allá, pero se ve limitado y cae por su limitación y fragilidad. El pecado, sintetiza el catecismo, es desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Así sucedió en los orígenes. Nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis, dice el Génesis, en el versículo 3:3, y luego en el versículo 6, tomó de su fruto y comió. De manera que el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y abusando de su libertad desobedeció al mandato de Dios, dice el catecismo. El pecado conlleva, por tanto, no someterse a Dios, no querer depender de Él. Y aunque venga provocado por la tentación del maligno, es un acto deliberado de la voluntad libre y consciente del entendimiento humano. Por tanto, el pecado comporta la ruptura de la comunión con Dios,
También se ven afectadas habitualmente las demás relaciones, como pasó con el pecado original, por el que el hombre pasó de estar unido a Dios, de estar unido al otro, Adán, Eva, de estar unido interiormente y de estar unido a su entorno, al medio ambiente. De manera que se rompe por el pecado esta cuádruple comunión originaria, conduciendo al hombre a la soledad y a la división interior y con los demás. La definición clásica de pecado, que viene de San Agustín, es la siguiente, cito: todo acto, palabra o deseo contrario a la ley eterna. Esta definición es asumida por Santo Tomás y recogida por el Magisterio. Al reflexionar sobre esta definición de pecado, el Aquinate afirma que el elemento material es lo que el hombre dice, hace o desea, y el formal es ir contra la ley divina. Desde San Agustín se distinguen dos aspectos constitutivos del pecado: la conversión a las criaturas y el rechazo de Dios. De ahí la tradicional descripción latina del pecado como aversio a Deo et conversio ad creaturas. El pecador no quiere habitualmente rechazar a Dios directamente, sino que busca los bienes creados finitos, que le lleva a pegarse a ellos de modo desordenado. Por tanto, el pecado sería el deseo desenfocado de un bien, que termina siendo un mal. Así lo dice Santo Tomás en la Suma Teológica. Cito: todo pecado, por ser un mal, implica una cierta corrupción o privación de un bien, y por ser voluntario, supone el deseo de un bien. Reconocer ese deseo y orientarlo de modo ordenado al bien hace posible corregir el tiro errado que es el pecado, como dice la etimología de amartía, errar el tiro. El deseo alude a una realidad que la puede colmar, pero también este deseo refiere una necesidad. Si bien se puede cuestionar que la sed demuestre la existencia de la fuente, como argumentaba Roger Gaudí, la sed manifiesta una necesidad que está llamada a ser colmada. Es evidente que la sed viene de una necesidad. Los deseos proceden de necesidades que buscan ser satisfechas. El hombre anhela la plenitud. Y por eso tiene una necesidad de totalidad, que le conduce a una permanente insatisfacción. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, dirá San Agustín. El anhelo está ahí. El hombre no deja de querer algo más allá y siente esa necesidad profunda, esa sed. Cuando el deseo no se realiza conforme a la necesidad, viene la carencia. La conocida pirámide de Maslow establece una jerarquía de necesidades, a la que podemos añadir en la cúspide, que faltaría en Maslow, la necesidad de un absoluto de infinitud. Es necesario atender a todas las necesidades, desde las más básicas, las fisiológicas, como la alimentación, el sueño, la salud, que están en la base de la pirámide, pasando por la necesidad de seguridad, sentir la integridad física, psíquica, no estoy en peligro, de pertenencia, las necesidades sociales, el hombre fue creado como ser social en relación, afecto, reconocimiento, autoestima, la necesidad de comprender el mundo, de estética, para desarrollar sus habilidades con creatividad, la autorrealización, necesidad de crecimiento y la necesidad de Dios en el fondo. En todas estas necesidades, en todas estas fases, podemos reconocer que el hombre tiene una necesidad afectiva de amor total. Experimentos con bebés mostraban cómo crecían más los que recibían más contacto físico que los que recibían más alimentación. De tal manera que el amor es una necesidad fundamental, incluso más que el alimento. Estas necesidades, la necesidad de amor, es acorde al anhelo de divinización, porque el hombre ha sido creado para unirse con el amado.
Pero este amor se busca desordenadamente en las criaturas. Por eso es interesante reconocer la relación entre la necesidad, el anhelo, y el pecado, como conversio ad creaturas. Este es el modo desordenado de satisfacer una necesidad buscando en la criatura lo que ésta parece que va a dar, pero que no tiene la capacidad de satisfacer. Por tanto, podemos ver la necesidad o el anhelo que hay en la base de cada pecado para poder afrontar del modo mejor su resolución. Si se reconoce la necesidad que se busca de modo desordenado, encauzando de modo ordenado esa necesidad, se podrá combatir el pecado concreto. Así, por ejemplo, los padres que hablan de los pecados capitales, de lo que ahora llamamos pecados capitales, como enfermedades espirituales, podemos ver qué enfermedad espiritual, qué anhelo, qué necesidad hay debajo de cada pecado capital. Y así, por poner algún ejemplo, podemos ver en la raíz de la envidia el deseo de plenitud, de perfección, de tenerlo todo. Por eso deseo lo que me falta que el otro tiene o creo que tiene. O en la base de la ira podemos ver la necesidad legítima de defensa, de autonomía, de protección. O debajo de lo que llamamos soberbia, que la soberbia más propia es la de Satanás y la del hombre en el paraíso, ¿no? que quiere ser como Dios sin Dios. Pero bueno, cuando uno se confiesa de soberbia es porque busca ser reconocido, valorado, ponerse por encima del otro. O sea, en el fondo hay una necesidad de reconocimiento y valoración, que son necesidades básicas del ser humano. O la avaricia, cuando uno acumula cosas, en el fondo muchas veces está la necesidad de seguridad. La lujuria, la sexualidad desordenada, que hay debajo, una necesidad de compañía, de relajación, de bienestar. O en la gula, tantas veces la gula refleja la necesidad de seguridad. Es como volver al bebé que se ve alimentado, que necesita alimentarse y con el alimento recibe la seguridad y el cariño de la madre, la compañía, se calma. Es importante, a mi modo de ver, hacer esta correlación entre la raíz afectiva, la raíz donde podemos encontrar el por qué hacemos lo que hacemos y por qué a veces los desórdenes de nuestros actos o pensamientos proceden de una necesidad que no está cubierta. El conocimiento, por tanto, de la necesidad de fondo tiene su sentido último en poder dirigirla al bien, enfocando el deseo en la sintonía de la voluntad de Dios y de esta manera no hacer nada contrario a la ley eterna. Así, se ordenan las necesidades que buscan su satisfacción para que se haga de modo adecuado y no de forma inadecuada o pecaminosa. De este modo, por ejemplo, cuando uno necesita valoración o reconocimiento y tiende a ser el centro, ¿no? O se molesta porque no es el centro, esto puede conducir a un desorden de egocentrismo, de narcisismo. Se puede considerar como pecado de soberbia y uno se confiesa de eso. Pero para superar el pecado no basta en saber que uno tiene que ser humilde, ¿no? Que eso ya lo sabemos, ¿no? Sino en ir más allá, en ver qué necesito, cuál es la necesidad profunda que mi corazón anhela para poder alcanzar eso. Y entonces uno puede hacer un proceso de reconocimiento de su propia identidad ante Dios, de saberse que es hijo amado de Dios, que es valioso a los ojos de Dios. Y también poder encontrar personas y lugares que de una manera sana puedan reconocer lo que eres. De tal manera que las necesidades que están en la base de los desórdenes que terminan siendo pecado o pueden ser pecado, es importante conocerlas, reconocerlas para poder enfocar luego los comportamientos y los pensamientos que se desenfocan. Uno de los efectos que dejó el pecado original es la herida en la naturaleza humana. Dice a este respecto el Catecismo, luego lo citará la Caritas in Veritate,
el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal. La naturaleza del hombre está herida y está inclinada al mal. La herida de la condición humana es, en primer lugar, consecuencia del pecado original. El pecado original nos ha dejado heridos. Los pecados actuales también dejan heridas. Y la herida de la condición humana también es uno de los condicionantes que llevan al pecado, porque muchos de nuestros pecados vienen por nuestras heridas. Por tanto, las heridas pueden venir causadas por el pecado ajeno, también hay heridas que vienen de mi propio pecado, y también puedo provocar heridas a los otros por mis heridas. La Gaudium et Spes señala esta palabra herido en varios puntos. En el número 14, el hombre está herido por el pecado. En el 78, la voluntad humana está herida. En el 17, la libertad herida. En el 15, la inteligencia está parcialmente oscurecida y debilitada. En el 16, la conciencia está entenebrecida. Es decir, que el pecado ha traído un desastre que, junto con esta herida, nos ha conllevado la pérdida de esos dones de inmortalidad, ha traído la muerte, de impasibilidad, ha traído el sufrimiento. Por tanto, el hombre está herido, desequilibrado. Y la restauración del pecado actual conlleva atender a esta raíz de las heridas y no solo al acto pecaminoso en sí mismo. Así como para resolver una inundación, y esto es una experiencia que tuve personal desagradable. Cuando se inundó una vez, estaba la casa inundada porque estaban haciendo unas reparaciones, ¿no? Y se quedó un grifo abierto, pues se inundó, calé a 3 o 4 viviendas. Bueno, ¿qué hay que hacer? Primero hay que ir a la fuente, ¿no? Si no cierro el grifo, pues sigue, es evidente, ¿no? Pero también hay que luego reparar las consecuencias. Entonces, ante un pecado, ante una situación de pecado, primero hay que buscar la raíz, la fuente, ¿de dónde viene? Un buen examen de conciencia, una confesión, no va solo a los actos, sino al porqué, de dónde viene, cuál es la raíz, por qué se producen. Y, segundo, hay que reparar las consecuencias. En este sentido, en el sacramento, la penitencia tiene este sentido de satisfacción, de reparación. Las heridas, en cuanto son consecuencia del pecado, sea del pecado de otros o de las heridas o limitaciones de los demás, podemos considerar que pueden conllevar o desarrollarse en distintos aspectos. Algunas heridas son consecuencia de un trauma. El trauma es un suceso concreto que provoca una emoción intensa y que deja una secuela importante en la persona. Hay traumas que vienen por el pecado de otros, como los abusos de todo tipo, la violencia. Esos traumas vienen por una responsabilidad ajena por el pecado. Hay otros traumas que vienen por la limitación de la condición humana o por los efectos que ha provocado en la naturaleza la pérdida de los dones preternaturales. Hay traumas que llevan a la persona a situaciones de angustia, miedo, tensión. La angustia que vive un niño pequeño que se pierde y que no encuentra a sus padres y se siente abandonado, pues puede dejar sus secuelas, ¿no? Aquí no hay un culpable directo. Otras heridas vienen por carencias. Las carencias de una necesidad no cubierta a su debido tiempo y del modo adecuado. Si un bebé en los primeros meses no recibe el contacto físico de la madre, tendrá carencia afectiva materna, aunque esto puede ser culpable, es decir, puede venir del pecado o de una situación objetiva, si es que la madre lo abandona o no la atiende consciente y deliberadamente, o también muchas veces procede de la propia limitación de la persona o de la situación en la que se encuentra la madre. Por tanto, hay heridas que son consecuencia del pecado, pero también es necesario tener en cuenta las heridas que están en el origen de nuestros pecados. A la hora de analizar el pecado de cara a la conversión, es bueno conocerse y reconocer qué me pasa, qué herida puedo tener que me lleva a esa situación de pecado.
La herida es la parte débil que necesito conocer y proteger, porque también ahí entrará el enemigo, como hemos dicho antes, que entra por la parte débil. Se suelen distinguir distintas heridas, como son la de rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Los padres de la Iglesia ven en los pecados capitales estas enfermedades espirituales y que es el modo que se nos manifiesta la herida. La enfermedad, la fiebre, es el síntoma que expresa que hay un problema debajo. El pecado consiste en el desorden, que con frecuencia, por tanto, tiene su condicionante en una herida, ya venga por un daño recibido o por una carencia. Conocer las heridas es una ayuda para descubrir la raíz del pecado y, por tanto, la situación que conduce al pensamiento, al dicho o al acto pecaminoso. De modo que si se llega a la herida condicionante del comportamiento desordenado, se puede ordenar de modo más eficaz que si solo se atiende al acto mismo. Sería en este sentido deseable que todos tuviéramos, los pastores, especialmente los confesores, tuviéramos un mayor conocimiento de este dinamismo propio del comportamiento humano para acompañar mejor a los fieles, que tantas veces chocan con el mismo pecado y por más que se confiesan de él, no logran superarlo. Por eso es necesario actuar sobre la raíz profunda del mismo para poder sanarla y que pueda servir de ayuda para que la persona se libere. Y esto, como veremos, conlleva un proceso. Como ejemplos de heridas que están debajo de pecados capitales, podemos ver que en reacciones de ira puede haber una herida de injusticia o de humillación, como se da después de una agresión o un abuso. La persona necesita resarcirse del daño. Es muy bueno que una persona que está haciendo un proceso de sanación de abuso pueda expresar esa ira que ha quedado dentro. Y a veces el confesor le dice, no. Y sin embargo, perdona. El perdón efectivo es el de la voluntad, ¿no? Y ese sí hay que promoverlo. Pero el perdón afectivo, ¿no? El perdón del corazón, conlleva un proceso. La persona no puede perdonar de corazón al agresor porque necesita hacer un proceso en el que pueda expresar también su ira, su rabia, y eso es bueno. Entonces, a veces un exceso de moralismo nos lleva a desatender lo que en lo profundo del corazón y la necesidad profunda que tiene la persona. Esto no se puede desarrollar, pero bueno, queda dicho. La lujuria o la gula pueden tener su base en una herida de abandono, porque se experimenta la soledad y el vacío que se intenta paliar de un modo desordenado con la comida o la sexualidad. La envidia puede proceder de una herida de rechazo, porque al buscar la aceptación del otro y ver que el otro o que hay otro que es más hábil o que tiene más capacidades que yo, entonces anhelo lo del otro. Me veo con ese deseo de ser aceptado y por eso viene la envidia. Bueno, simplemente unos pequeños... Esto es para desarrollarlo porque es muy, muy interesante. Por lo menos a mí me lo parece y creo que sería muy bueno que pudiéramos profundizar en estos aspectos porque el corazón humano, cuanto más conozcamos al corazón humano, más podemos tener una ayuda eficaz con las personas que acuden a nosotros. Por eso, poder conocer de modo concreto la naturaleza herida por el pecado lleva a analizar la raíz y poder descubrir la herida que subyace y así alcanzar una sanación más integral de la persona. De modo que su vida sea realmente transformada y no sea un parche o una venda que se superpone para tapar la herida o para tapar lo que le pasa a la persona, que sería ni más ni menos lo que pensaría Lutero. No es posible una transformación interior del hombre, sino que la salvación es forense, es extrínseca y no puede transformar al hombre que está corrompido por el pecado. Por tanto, la naturaleza herida puede ser sanada. Y Cristo ha venido a sanar nuestras heridas. Sus heridas nos han curado. Él fue rechazado, abandonado, humillado, traicionado.
el inocente que sufrió la injusticia más grande de la historia. Él entra en estas heridas para sanarlas y transformarlas por la gracia del Espíritu. Pues así como donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, donde abundan las heridas, tocadas por Cristo, sobreabunda una vida nueva, transformada. Es impresionante testimonios de personas que han hecho proceso de sanación sus heridas y ver cómo incluso una que he tratado de abuso sexual, y ella podía ver, después de un proceso de años, podía ver a Cristo, cómo era Cristo el que estaba en su propia carne siendo abusado y que ella se veía transformada por Cristo. O sea, Cristo había entrado en su herida, la había transformado y podía dar gloria a Dios y podía vivir en paz. Incluso decía esta mujer que volvería a pasar lo mismo, incluso ese drama y esa tragedia, por poder experimentar la gracia de Cristo. Y ahí se hace presente en testimonios como este, que donde abunda la herida, sobreabunda una vida nueva que Cristo trae. Por eso es importante conocer las heridas, reconocerlas, saber expresarlas para aceptarlas e integrarlas y que puedan ser resignificadas. Estas son como las etapas que podemos ver en un proceso de sanación: conocer, reconocer, expresar, aceptar, integrar y resignificar. Primero, conocerlas. Si no se conoce algo, no podemos tratarlo. Segundo, reconocerlas, identificarlas, poner el nombre. Tercero, expresarlas y expresar los pensamientos con libertad, los sentimientos, las emociones, las sensaciones que van asociadas a la herida. También en ese expresar el poderlo poner en las manos de Dios, ¿no? Una oración que da mucho fruto es la oración de entrega, entregarlas, ¿no? Ponerlas en la cruz, esas situaciones. De modo que pues se pueda terminar aceptando, y ahí estaría en el proceso del perdón. La aceptación sería el momento del perdón, después de haber expresado y después de haber sacado todas las emociones que han quedado presas en el corazón del que ha recibido el daño. De tal manera que con la aceptación, que no es resignación, se puede llegar a la integración de lo que ha sucedido y a resignificar la historia, de tal manera que la herida, como las heridas de Cristo resucitado, sus heridas son fuente de luz. La herida transformada es fuente de luz. Fijaos, hemos tratado este tema desde el concepto teológico de la naturaleza herida, es una de las consecuencias que ha dejado el pecado original y que es necesario para poder restaurar a la persona, que la persona pueda ser restaurada, poder entrar en estos aspectos. Como veis, por tanto, tenemos en cuenta la dimensión humana de la persona, la cual no se circunscribe a la psicología, porque todo este campo debería estar más incorporado a la teología, a la pastoral y a la espiritualidad. Y así, de algún modo lo señala el autor de la voz Conversión del Diccionario de Teología de la editorial EUNSA. La reflexión teológica sobre la conversión debe aglutinar diversas perspectivas, dogmática, psicológica, moral, espiritual, solo distinguibles teóricamente, pero no en la vida real. Estos diversos planos se encuentran entrelazados y su complementariedad es un requisito necesario para alcanzar una comprensión adecuada del complejo fenómeno de la conversión cristiana. Pasamos a ver la conversión. La conversión significa el cambio de los principios de la existencia de la persona, que conlleva la transformación de la vida y un nuevo nacimiento. ¿Cuál es la condición de posibilidad de la conversión? Reconocer ser criatura. La humildad frente a la soberbia del pecado del ángel caído y el de Adán. A la virtud de la humildad le corresponde la actitud de la adoración. La adoración, que como dice el Catecismo, cito, significa reconocer a Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso,
Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura, que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle, ¿no? Como hace María en el Magnificat. Si el pecado consiste en romper la comunión con Dios, no depender de Él, la conversión conlleva, por tanto, someterse a Dios y a su designio. Esto comporta a toda la persona en todas sus dimensiones, pues el cambio moral, el paso del pecado a la virtud, no puede ser visto meramente de forma extrínseca, sino de modo existencial. Por eso es importante conocer bien quién soy yo. El camino de la conversión lleva al gran reto del clásico, conócete a ti mismo. El conocimiento del ser humano, tanto para conocerse a sí mismo como a los demás, es importante para no caer en reduccionismos. Podemos ver esta imagen donde vemos distintas dimensiones de la persona. La antropología bíblica es unitaria, pero tiene en cuenta distintas dimensiones. El hombre es basar, nefes y ruá, cuerpo, alma y espíritu. Y la teología, influida por la filosofía griega, tenderá a considerar al hombre como cuerpo y alma. En cualquiera de los modelos antropológicos, la reflexión teológica sobre la constitución del hombre ha de mantener la unidad de la persona humana en sus distintas dimensiones. El hombre es un sujeto moral. Hay una dimensión moral, como vemos en la imagen, porque tiene la razón, el alma racional, o la dimensión superior del alma, que en griego se denomina nous y en latín mens. En el alma racional, la antropología clásica distingue tres potencias: entendimiento, sede de los pensamientos; la voluntad, la sede de las decisiones; y la memoria cognoscitiva, la sede de los recuerdos conscientes. Tiene carácter moral lo que es consciente, del entendimiento, y deliberado, de la voluntad libre. Pero el conocimiento del hombre nos conduce también a considerar no solo la dimensión moral del alma racional, sino también hay que atender a la dimensión amoral del alma sensitiva, donde residen las pasiones, en psicología se dice emociones, el lenguaje teológico pasiones, la memoria sensitiva y el cuerpo, la sede de las sensaciones. Por tanto, hay que distinguir entre memoria sensitiva o afectiva y memoria cognoscitiva. La memoria sensitiva es la impresión que queda grabada en todo lo vivido, desde nuestra concepción. En las primeras etapas de la vida priman las sensaciones, luego las emociones, hasta que uno desarrolla el discurso racional. Entonces, en la memoria afectiva se incluyen todas las sensaciones experimentadas, emociones y vivencias que han dejado una marca en la afectividad y que de alguna manera tienen relación con momentos en los que hemos experimentado amor o la carencia de amor. De todo eso, solo muy poco queda en la memoria cognoscitiva, que son los recuerdos conscientes. Y cuando uno es más mayor, pues cada vez queda menos en la memoria cognoscitiva. Hay que, por tanto, distinguir entre estos dos tipos de memoria. La cognoscitiva estaría dentro de la dimensión racional y, por tanto, moral, y la afectiva o sensitiva estaría más en la dimensión amoral, donde también tenemos las sensaciones y las pasiones. Dice el Catecismo, cito, en sí mismas las pasiones no son ni buenas ni malas, solo reciben calificación moral en la medida en que dependen de la razón y de la voluntad. Entonces hay que distinguir bien la sensación y la emoción o pasión que no tienen componente moral, de tal manera que la distinción clásica entre sentir y consentir sería bueno abundar en ella. Tantas personas se sienten culpables por meras sensaciones, como cuando uno puede tener una excitación sexual como sensación no provocada, pero que puede dejar una gran culpa, y esto es muy frecuente en personas que han sufrido abusos o en situaciones involuntarias. O el sentir emociones de ira, odio, no tienen un componente moral. ¿Y cuántas personas se sienten culpables? Ese sentido de culpa nocivo es muy abundante, ¿no? Y hace tanto daño a la persona. La emoción es una respuesta automática a un estímulo, como el miedo tiene un correlato fisiológico y sensorial, como el miedo, que se somatiza, ¿no? Con un nudo en el estómago, se puede expresar temblando, gritando. Los sentimientos es más un estado afectivo más complejo que persiste en ausencia del estímulo. Se apoya en una emoción o en varias, pero permanece.
Bueno, conocer el ser humano es una ayuda para poder situar en esa consciencia de que somos uno en la pluralidad de dimensiones, poder distinguir. Para discernir hay que distinguir, y para poder hacer un examen, una valoración de lo que la persona necesita, de lo que uno necesita, es bueno conocer bien cada dimensión. Por otra parte, la conversión viene dada por la gracia y se manifiesta en las virtudes, los dones y los frutos del Espíritu Santo. Dones, virtudes y frutos. Podríamos ver en las virtudes más el aspecto moral, como la disposición de la persona para hacer el bien. En los dones se destaca más el aspecto espiritual, la docilidad para dejarse llevar por las mociones del espíritu, y los frutos son los beneficios que se obtienen como consecuencia de vivir la vida en el espíritu. Las virtudes teologales van unidas, la fe, la esperanza y la caridad, como dice 1 Corintios 13:13. En el Sermón 144, San Agustín distingue la fe en la existencia de Cristo, credere Christum, la fe en Cristo, credere in Christum, y luego en su comentario al Evangelio de San Juan añade credere Cristo, donde está esa triple dimensión de la fe que comenta Santo Tomás en la Suma. Credere Deum, creer que Dios existe y lo que Él es y hace. Credere Deo, creer a Dios y lo que Él dice. Credere in Deum, creer hacia Dios, creer en Dios amándolo, creer una fe más afectiva. San Agustín, al aludir a esto, dice, la fe conlleva no solo creer, sino esperar y amar. Por tanto, la dimensión de las virtudes, en particular de las virtudes teologales, que van unidas, es también esa potencia de la gracia que nos permite enfocar la vida de conversión, de transformación. Por eso la Escritura nos dice que el hombre es justificado por la fe, Romanos 3:28. Pero también 1 Pedro 4:8 dice, el amor tapa la multitud de los pecados. Por tanto, la fe justifica y el amor justifica. Es la fe que obra por la caridad. Y al justo que vive por la fe, se le perdonan todos los pecados. Como Abraham, que creyó y se le contó como justicia. Pero junto con la fe son importantes las obras, no las de la ley, sino las obras de caridad, de las que habla la carta de Santiago en el capítulo 2. Porque Abraham no fue justificado por sus obras al ofrecer a Isaac su hijo sobre el altar. Ya ves que la fe concurría con sus obras y que esa fe por las obras logró la perfección. Por tanto, la fe de la que hablamos no es la sola fide de Lutero, fe fiducial, sino es la fe que viene con gestos de caridad. Ejemplo de esto podemos ver esa pecadora pública de Lucas 7, de la que Jesús dice, sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho. La fe y sus gestos de amor, el lavar los pies de Jesús con sus lágrimas, el secarlos y el ungirlos, son causa del perdón. También Pedro, al afirmar por 3 veces el amor a Jesús, recibió el perdón de su triple negación, según la tradicional exégesis del texto. El perdón se obtiene por el amor, que es la expresión más sublime de la fe. Por eso, después de esos gestos de amor que Jesús recibe de la pecadora, le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz, porque es la fe que obra por la caridad. La conversión es un proceso que dura toda la vida y podemos distinguir en este proceso como 2 momentos, como vemos en Pedro, una doble mirada de Jesús cuando le llama y luego después de que lo niega, o cuando en contexto de pesca milagrosa Jesús lo llama y Pedro dice, apártate de mí que soy un pecador. Y después, en esa conversación, después de la pesca milagrosa del resucitado, donde Jesús le dice, ¿me amas? Pedro dice, sí, tú sabes que te quiero. El cambio integral que supone la conversión, que también podemos ver en los sacramentos, conlleva, y termino con esto, el cambio
de toda la persona, de la mente, de los afectos y de los comportamientos. Voy a hablar solo del cambio de mente. La conversión que comporta el cambio de mente conlleva la transformación de las creencias de base. Las creencias de base son convicciones que quedan grabadas a nivel profundo a partir de mensajes que hemos recibido o escuchados sobre todo en la infancia, o porque se infieren a partir de las percepciones que se experimentan. Entonces hay creencias positivas que vienen de mensajes positivos, de amor, aceptación, valoración, ¿no? Estas creencias están en sintonía con la revelación divina sobre el hombre. Las creencias positivas van acordes a las verdades reveladas. Soy imagen de Dios, soy hijo de Dios, soy precioso, Isaías, soy valioso. Pero hay creencias negativas que vienen de mensajes negativos que afectan fundamentalmente a la idea que uno tiene de sí mismo, también en relación a su lugar en el mundo. Entonces, las creencias negativas llevan a que la persona tenga un autoconcepto negativo, con pensamientos del tipo no valgo, no soy suficiente, no merezco nada, no sirvo, no hago nada, soy inútil, soy tonto. También esto puede derivar en una responsabilidad no apropiada, con ideas como tendría que haber hecho esto, tengo que ser perfecto. Pensamientos de inseguridad, como no puedo confiar en nadie, soy una molestia, tal. Entonces, estas creencias falsas que llevan a un autoconcepto negativo lleva fácilmente a responsabilidades inadecuadas. También alguna persona que cree no merezco ser querido puede derivar en tengo que ser perfecto para que me quieran. Y entonces uno puede caer en un perfeccionismo o en un moralismo por una creencia falsa de base. De no merezco nada. ¿Cómo se pueden transformar estas creencias? En el bautismo hay un gesto antes del lavado que es las renuncias y la profesión de fe. El poder actualizar el bautismo existencialmente es muy válido, muy fecundo para poder renunciar a la mentira, no solo. Claro, las renuncias litúrgicas son a Satanás, al mal, al pecado, pero podemos ampliar a la raíz de estas mentiras, o sea, la raíz de estas renuncias, que es la mentira, lo que me lleva al pecado. De tal manera que es importante conocer estas creencias negativas, identificarlas y afirmar la verdad opuesta. En el bautismo renunciamos a la mentira y profesamos la fe, que es la verdad. Esta dinámica lo podemos concretar también en este cambio concreto de la mente, los pensamientos que no son erróneos. Y así también podríamos hablar de los afectos, el cambio de los afectos, el cambio de los comportamientos, reconociendo en ellos de dónde viene la necesidad que uno busca satisfacer y conociendo de dónde procede cada cosa. Por tanto, termino ya con esto. En los sacramentos, sobre todo el bautismo y la penitencia, podemos ver este cambio que conlleva renunciar, profesar, es decir, eliminar y afirmar la verdad frente a la mentira, transformarlo, y se puede hacer oraciones, ¿no? Del tipo, en el nombre de Jesús, renuncio a esta mentira y afirmo esta verdad, renuncio a no valgo y afirmo que soy valioso, etc. El sacramento de la confesión, sacramento de curación, sacramento de conversión. Sería bueno también poder no solo perdonar el pecado, que ya el ex opere operato lo realiza, sino que sea un sacramento realmente de curación, donde la persona pueda sanar el corazón y que podamos vivir eucaristizados. La Eucaristía es la conversión, es un sacramento de conversión. Los dones de pan y vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, y en esos dones estoy yo. Son signo de lo que es el hombre, de lo que es la persona. En la epíclesis, la imposición de manos sobre los dones convierte. Y ahí yo estoy llamado a vivir como Eucaristía, ¿no? Convertido por la acción del Espíritu. Gracias. Muchas gracias, don Eduardo Toraño López.